Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Matemáticas. Hagámoslo más grande. Aprendizaje esperado. Identificación y aplicación del factor constante de proporcionalidad en casos sencillos. Énfasis. Identificar el factor constante de proporcionalidad al resolver problemas de escala. Hoy vamos a aprender a identificar el valor constante de la proporcionalidad, pero en la escala. En nuestra sesión de hoy vamos a revisar el factor constante de proporcionalidad y cómo reproducir a escala un dibujo y a encontrar la relación que presenta entre los lados de las dos figuras. En pantalla estamos observando un dibujo de un pino y este pino lo vamos a tener que diseñar o reproducir más grande sin que se deforme. ¿Qué podríamos hacer para reproducir la imagen del pino en tamaño más grande, manteniendo una relación proporcional entre sus medidas? Lo primero que tenemos que hacer es reproducir una figura a escala. A escala quiere decir hacer otra figura de igual forma, pero de diferente tamaño. Es decir, una figura está a escala de otra cuando las medidas de los lados de ambas son proporcionales. Para comenzar esta reproducción hay que calcular las medidas de los lados. Calcularemos las medidas de la nueva imagen para reproducir una imagen a escala original. La primera pista que tenemos es que un lado mide 3 milímetros en la figura original. En la nueva figura medirá 21 milímetros. Analizando la figura observamos que algunas medidas están repetidas. Las medidas son 3 milímetros, 4 milímetros, 6 milímetros, 9 milímetros y 10 milímetros. Para hacer esta figura a escala lo siguiente es multiplicar. Multiplicar por una misma cantidad las medidas de todos los lados, que nos da como resultado otra figura más grande. Pero ¿por qué número hay que multiplicar? Hay que obtener el factor constante y este se obtiene a partir de lo siguiente. Tendremos que dividir 3, que es la medida original de la figura, entre 21, que es la medida a la cual debemos realizar la escala. Esto nos da como resultado 7. El factor común es 7. Entonces así obtendremos las medidas para hacer nuestra figura a escala sin perder la proporción. El reto de hoy: resuelve el desafío número 34, factor constante, que se encuentra en la página 75 de tu libro Desafíos Matemáticos. Asignatura Historia. El centenario de la independencia. Aprendizaje esperado. Reconoce el papel de la inversión extranjera y el desarrollo económico, científico y tecnológico durante el Porfiriato. Énfasis: el Porfiriato. Estabilidad, desarrollo económico e inversión extranjera. Hoy vamos a aprender a reconocer el papel de la inversión extranjera y el desarrollo económico, científico y tecnológico durante el Porfiriato. En 1821, México obtiene su independencia. En este año 2021 celebraremos el bicentenario de la independencia, 200 años de ese suceso. Así como a nosotros nos va a tocar celebrar los 200 años de la independencia de México, en el Porfiriato les tocó celebrar los 100 años de la independencia de México. El centenario se festejó a lo grande. Las celebraciones incluyeron inauguraciones de instituciones como el Hospital Psiquiátrico La Castañeda, monumentos como el Ángel de la Independencia y escuelas como la Universidad Nacional de México, en la capital del país, y el famoso reloj monumental de Pachuca en el estado de Hidalgo. Los avances tecnológicos en el Porfiriato incluyeron la luz eléctrica, que fue determinante y comenzó a popularizarse en este periodo. Esta innovación cambió completamente la vida de las personas. Gracias al alumbrado público, las personas podían realizar más actividades en las noches. El primer lugar con alumbrado público en México fue la Alameda Central. Hay algunos edificios que aún se conservan, como la columna del Ángel de la Independencia y el hemiciclo a Juárez. Se inauguraron penitenciarías, hospitales, escuelas y jardines, y algunos han dejado de funcionar, como el Hospital La Castañeda. Hay una historia macabra detrás de este hospital, ya fue cerrado, y otros ya tienen otro uso, como la penitenciaría de Lecumberri. Este edificio ya dejó de ser cárcel y hoy en día está lleno de documentos, lleno de historias. Es el Archivo General de la Nación. En este lugar se resguardan los documentos de nuestro país y se conservan porque son parte de nuestro patrimonio. Díaz quería proyectar un país moderno hacia el exterior, pero esto estuvo alejado de la realidad. Podemos apreciar en esta pintura de Diego Rivera, Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, lo que se pretendía durante el Porfiriato. La extracción de materias primas fortaleció a algunas regiones, tal es el caso de las que producían la fibra de henequén y el palo de tinte. Desde luego también las minas se explotaron
en Sonora y en Chihuahua extrayendo hierro. Gracias a la red ferroviaria de México, todo esto se pudo magnificar, es decir, México se convertía en un exportador de materias primas. A finales del siglo XX, el comercio interno y externo estaba plenamente consolidado gracias a las vías férreas. Las vías férreas también cambiaron el paisaje de nuestro país y se generó un crecimiento poblacional y mercantil en el punto de cruce de líneas como Torreón o Irapuato y las estaciones en la frontera con los Estados Unidos como Nuevo Laredo y Ciudad Juárez, impulsando el desarrollo de las localidades. Las haciendas se convierten en grandes empresas agroindustriales gracias a los despojos de las tierras que se les hacían a los pueblos. Había tiendas de raya. Era donde los hacendados y dueños de las fábricas pagaban a sus empleados con vales aceptados solo en tiendas administradas por ellos. Los precios no tenían una regulación. Cuando el salario no alcanzaba para comprar lo necesario, los trabajadores contraían deudas impagables. Los trabajadores no podían cambiar de empleador o renunciar, y en caso de morir, la deuda pasaba a sus padres o a sus hijos. Pese a todas estas acciones, en el porfiriato había desigualdad social, miseria y rezago. El porfiriato parecía inacabable. A pesar de celebrar un centenario de la independencia, con fiestas y demás, el porfiriato cayó meses después. El reto de hoy: si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Te dejo en la tarjetita un video acerca del porfiriato. Asignatura Español. Entre todos revisamos nuestro trabajo. Aprendizaje esperado. Elabora cuadros sinópticos y mapas conceptuales para resumir información. Énfasis. Presentación de cuadros sinópticos y mapas conceptuales. Reflexión sobre la organización de la información y el proceso de elaboración de cuadros sinópticos y mapas conceptuales. Aprenderemos a elaborar cuadros sinópticos y mapas conceptuales. Ya lo sabemos hacer, pero hoy consolidaremos el aprendizaje. En pantalla estás observando algunos criterios con los cual puedes evaluar tus mapas conceptuales. Un mapa conceptual presenta conceptos relacionados de un tema central, lo determina una pregunta detonadora, jerarquiza la información y la agrupa en conceptos, se utilizan conectores y flechas y se utilizan frases de enlace, y en un cuadro sinóptico se sintetiza la información, se organiza la información de forma jerarquizada y se plasma lo más importante. La información se distribuye en ideas principales, secundarias y detalles con ejemplos. Se ponen corchetes o llaves en cada uno de los apartados. Observamos ahora criterios generales para evaluar recursos gráficos visuales de organización como los mapas conceptuales y el cuadro sinóptico. En pantalla estás observando mapas conceptuales, cuadros sinópticos de mis alumnos de quinto grado. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!